Hola jóvenes, continuando entonces con la serie de videos sobre la unidad número 4 con el tema de flexión. Seguimos entonces con el tema 4.4, esfuerzo en vigas, y lo cual vamos a hablar de esfuerzos normales en vigas. Entonces, dando una introducción, pues vamos a hablar de los tipos de esfuerzos que se generan en vigas cuando están sometidas a cargas que generan flexión, como podemos observar en la figura A. Consideremos entonces un elemento prismático que está medido desde A hasta el punto B. Este elemento está sometido a cargas que por lo tanto van a generar una flexión en este elemento. Si nosotros representamos entonces las cargas flexionantes que están generando ya sobre la viga, podemos observar ¿sí? que vamos a tener cargas por equilibrio estático M' y M que van a ser iguales, ¿no? Y en este caso están generando una concavidad hacia arriba. Si a este elemento yo le genero un corte en un punto arbitrario, ¿sí? sobre lo que viene siendo la longitud de la viga, en este caso le vamos a denominar un corte en un punto C. Entonces, al generar el diagrama de cuerpo libre de la sección cortada, como estamos viendo en esta imagen, entonces yo al aplicar una sumatoria, en este caso de momentos, igual con 0, puedo determinar entonces la carga interna, en este caso el momento flexionante interno que voy a tener dentro de mi viga. ¿Sí? Las condiciones de equilibrio en esta porción AC del elemento pues requieren que las fuerzas internas en la sección, ¿sí? por leyes, vamos a decir, sean equivalentes. Entonces esta M va a ser equivalente a la M externa. El momento flector interno va a ser equivalente al momento flector externo. ¿Qué restricciones vamos a tener entonces para el conjunto de ecuaciones que vamos a estar viendo durante este subtema? Las secciones planas de la viga, inicialmente planas, permanecen planas. ¿A qué se refiere? En este caso, esta cara plana que yo estoy viendo aquí, al ser doblada, se mantiene plana, o sea, no va a sufrir ninguna deformación. Más adelante vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Los materiales que estamos trabajando en este caso son considerados homogéneos y por lo tanto estos van a obedecer a la ley de Hooke. La ley de Hooke que nosotros conocemos ya de subtemas anteriores, ¿no? Donde tenemos que es el módulo y la deformación unitaria. El módulo elástico es igual a tensión y a compresión. Quiere decir que esta propiedad del material se va a mantener igual sin importar si está tensionándose o comprimiéndose el material. La viga es inicialmente recta y de sección constante. En este caso quiere decir que mi viga pues, es recta, ¿sí? que va a ser completamente recta y que los espesores, vamos a decir, no van a hacer esto, no van a variar, ¿sí? sino que se van a mantener constantes a toda la longitud de la viga. El plano en el que actúan las fuerzas contiene a uno de los ejes principales de la sección recta y las cargas actúan perpendicularmente al eje longitudinal de aquella. En otras palabras, me está diciendo ¿sí? que las cargas, en este caso, sobre este elemento van a estar de esta manera, ¿no? Van a estar perpendiculares, aquí vamos a tratar ¿sí? de que estén perpendiculares a lo que viene siendo el eje principal de la viga. Ok, entonces, como nosotros hemos comentado hasta ahorita en este curso ¿sí? de mecánica de materiales, los esfuerzos están simplemente en lo que viene siendo el rango elástico. No vamos a trabajar ningún tipo de esfuerzo, ningún tipo de carga por arriba del límite elástico, ¿no? Sin olvidarnos entonces que estamos hablando ¿sí? de lo que viene siendo la zona lineal
de mi diagrama de esfuerzo de formación. Entonces, si nosotros consideramos una viga como la que está mostrada aquí en la imagen A, en esta imagen, podemos observar, ¿sí?, que esta viga, para entender un poquito más, ¿sí?, cómo se estaría deformando, ¿sí?, vamos a suponer que esta viga está hecha de un material que nos permite observar mejor las deformaciones, no sé, un elastómero o algo así, nada más para fines que se puedan entender cómo se deforma el elemento. En este caso, yo en esa viga puedo trazar una serie de cuadrículas en las caras que de igual manera me van a permitir entender cómo se comporta dicha viga, ¿no? En este caso, la viga está sometida a una carga flexionante. En este caso, vamos a considerar que es una carga positiva porque me genera una concavidad hacia arriba. Y aquí están las cargas externas, ¿no?, en los extremos. Entonces, cuando la restricción me decía, ¿sí?, que las secciones planas de la viga, inicialmente planas, permanecen planas, se refiere a este punto, ¿no? En este caso, si no se alcanza a visualizar, aquí está la viga, que está originalmente recta, también como de una de las restricciones, la cual es sometida a una carga. En este caso ya se puede observar aquí como mi viga ya tiene una concavidad hacia abajo, por lo tanto tiene un momento flexionante negativo, y estas líneas que estamos aquí van a representar entonces la cara de la viga, ¿no? Tengo una cara aquí, tengo otra cara aquí, y observamos que aquí la cara está recta, y a pesar de que se curvó, la cara se mantiene recta, ¿sí? A esto se refiere esa restricción. Entonces estamos suponiendo que las caras no sufren deformación, o sea que la cara no está deformándose de esta manera, ¿no?, sino que se mantiene completamente plana. Sí genera una rotación, pero se mantiene plana. Otra cosa que podemos observar es cómo el material en una zona, en este caso realmente, la parte de abajo, ¿sí?, por la concavidad que tiene aquí, la parte de abajo se está encogiendo, vamos a decir, y la parte de arriba se está expandiendo. Otro punto importante que hay que referirse es que cuando yo tengo una deflexión de este tipo, vamos a decir que mi viga, ¿sí?, originalmente esta viga, así como se observa en las imágenes anteriores que están cuadriculados, podemos observar que están generadas diferentes capas, ¿sí? Tengo diferentes capas en mi material. En este caso, podemos decir que aquí tengo una capa, aquí tengo otra capa y así, ¿no? Entonces, en cada capa hay un valor de esfuerzo normal que se está generando. Podemos observar en esta figura cómo el material, en este caso, es una viga que está siendo sometida, ¿sí?, a un momento flexionante positivo, y por lo tanto, tengo una flexión de esta manera. Yo puedo observar que si yo genero un corte, y ese corte lo represento con esta sección, yo observo entonces que voy a tener en la zona, en la parte de arriba donde está la concavidad, voy a tener que todos esos materiales o toda esa porción de material va a estar sometido a una compresión. Hay un punto que se le denomina superficie neutral, porque en esta se considera que no hay ningún tipo de valor de esfuerzo. En este punto el material no está sufriendo ningún tipo de esfuerzo. Después de ese punto, en la parte de abajo, vamos a dibujar esta línea o esta superficie que se le denomina neutra en este punto, y entonces en esta parte de abajo, que es esto, mi material está siendo estirado y en la parte de arriba está siendo comprimido. Entonces, como nosotros estamos hablando, ¿no?, desde un principio dijimos que íbamos a hablar de la ley de Hooke, ¿sí?, para lo que viene siendo materiales que tienen un comportamiento lineal, por lo tanto, se considera que la variación de los valores de esfuerzos del eje neutro hacia, vamos a decir, la superficie, hacia la parte superior e inferior de la viga, es una variación lineal. Por lo tanto, se representa de esta manera la variación, ¿no?, donde el eje superficial
neutro va a permitirnos dividir la zona o separar entre la zona que está a compresión y la zona que va a estar a tensión. Si en dado caso mi viga estuviera deformada de esta manera, la zona de tensión en este caso estaría al revés. Toda la parte de arriba de la viga estaría a tensión y toda la parte por debajo del eje neutral, de la superficie neutral, estaría a compresión. No nos olvidemos, ¿no?, que lo que viene siendo el presente curso solo está trabajando con valores de deformación y esfuerzos que permanecen bajo el límite elástico. Analizando esta imagen y aplicando la ley de Hooke, ¿sí?, en este caso podemos determinar las ecuaciones que nos van a permitir analizar el valor de esfuerzo normal en algún punto específico, ¿sí?, de la cara. En este caso tengo dos ecuaciones, donde la ecuación número 2 es prácticamente la más utilizada. En este caso se dice que sobre la superficie neutral pasa un eje que se denomina eje neutro. En este caso, por abreviatura, solo le pongo EN, que significa eje neutro. En esta ecuación encontramos, ¿sí?, que dicha ecuación va a depender del valor del momento flexionante interno. Acuérdense que este es un momento flexionante interno. Y el valor de esfuerzo, como observamos en la imagen, va a depender de la distancia, vamos a decir, perpendicular sobre el eje Y, que va a existir del eje neutro hacia la parte superior o inferior de la viga. En este caso yo puedo visualizarlo de esta manera, en una vista 3D, ¿sí?, donde aquí va a pasar lo que viene siendo mi eje neutro. Vamos a dibujar una línea. En este caso, esta línea o esta cara es mi eje neutro, y de este eje neutro hacia la parte de arriba, ¿sí?, es una eje Y, o hacia la parte de abajo también. Puede tener un valor Y. Entonces, dependiendo de la distancia o el punto en el que yo me coloque de este punto, de este eje, hacia arriba o hacia abajo, ya sea aquí o aquí, donde yo quiera, el valor de esfuerzo va a ir variando de forma lineal, según cómo se observa, ¿sí?, en esta representación de los valores de esfuerzos. En este caso, no hay que olvidarnos, cuando usemos la ecuación, este signo negativo nos ayuda a identificar si el esfuerzo es a tensión o a compresión. Y es el momento de inercia de la sección transversal, o sea, de esta cara, es el momento de inercia de esta cara, ¿sí?, con respecto a su eje centroidal. O sea, con respecto a este eje, ¿sí?, que va a pasar sobre la cara. La ecuación 2 nos indica que existe una variación lineal del esfuerzo normal, ¿no? Ya puedo observar entonces cómo va a variar linealmente. El esfuerzo es proporcionalmente, ¿sí?, o es proporcional al valor de la distancia del eje neutro hacia los puntos superior e inferior, y también es proporcional al valor del momento que esté en ese punto de específico, e inversamente proporcional al valor de momento de inercia. Ese quiere decir que a mayor valor de momento de inercia, menor valor de esfuerzo. ¿Cómo puedo determinar el esfuerzo máximo? El esfuerzo máximo absoluto, en este caso, al decir absoluto, pues no vamos a decir si es a tensión o a compresión, simplemente un valor positivo. Este se puede determinar con una pequeña variante, ¿sí?, vamos a decir una pequeñita variante de la ecuación número 2. En este caso, donde el valor máximo va a ser siempre a la mayor distancia posible del eje neutro. En este caso, pues yo tengo una geometría donde su superficie neutral pues no está exactamente en el centro. Entonces, este sistema pues va a tener un valor máximo a compresión y un valor máximo a tensión. Si mi eje neutro pasara exactamente
a la mitad, vamos a suponer que estoy trazando aquí a la mitad, entonces tanto el esfuerzo máximo a tensión y a compresión serían iguales porque esta distancia C1 y C2 serían exactamente la misma. Una variante que tengo también de esta ecuación del esfuerzo máximo es dividir el valor de momento flector sobre S, donde S puede ser es la relación, ¿sí?, de lo que viene siendo el momento de inercia de la sección transversal y la distancia máxima de lo que viene siendo este elemento. En los libros, en este caso de mecánica de materiales, en específico, ese apéndice es del mecánica de materiales de Beer. Podemos encontrar algunos datos de perfiles laminados de acero. En este caso, aquí estoy poniendo un perfil tipo W, donde podemos observar que el valor de S ya está dado para este tipo de perfiles. Y si estamos hablando de lo que viene siendo deformación unitaria por flexión pura, en este caso, pues tenemos distintas ecuaciones, ¿sí?, las cuales me permiten determinar la deformación sobre el eje X que va a obtener este elemento. Lo importante de este punto es esta ecuación que nos permite entonces relacionar lo que viene siendo el radio máximo, el radio ρ que va a tener cuando mi perfil está deformado o cuando el perfil tiene una concavidad. Este radio que estamos marcando aquí, el radio ρ, como las deformaciones de las vigas, vamos a decir en la práctica, son deformaciones que están medidas en el eje Y, vamos a decir, y son valores tan pequeños, vamos a decir en milímetros, entonces este valor de radio puede ser realmente grande, ¿no? Porque, pues si yo una viga no observo realmente o no puedo tener la capacidad visual de observar que se está teniendo una concavidad que realmente existe, quiere decir que esa concavidad o esa concavidad es tan pequeña, ¿sí?, que es como que si yo tuviera una viga de esta longitud, ¿no?, donde no apreciaría yo esa concavidad. Por lo tanto, el valor de ρ puede ser extremadamente grande. Aquí se da un breve resumen de un procedimiento de análisis que se sugiere para el estudio de este tipo de esfuerzos. Primero, se te recomienda trabajar lo que viene siendo el valor de momento interno. En este caso, por eso, en temas anteriores, vimos lo que viene siendo el análisis de cargas internas, vimos cómo se determinan las ecuaciones de momento flector y lo que viene siendo cortante, y también cómo se determinan los diagramas de momento flector y de cortante, utilizando ecuaciones o utilizando lo que vienen siendo las relaciones que existen entre momento flector, cortante y carga distribuida. Cualquiera de esos métodos que vimos puede ser utilizado para determinar el valor de momento flector que debe ser utilizado para el cálculo respectivo, ¿sí? En este caso, si el esfuerzo de flexión máximo absoluto va a ser determinado, entonces es necesario dibujar el diagrama de momento flexionante para identificar cuál es el valor de momento máximo y en qué punto se localiza. Si ya tengo yo un punto específico de análisis, entonces puedo utilizar la metodología ocupada en el ejemplo número 1, donde yo simplemente hago un corte, analizo en ese punto y obtengo un valor de momento. En este caso, repito, si yo necesito determinar el valor de esfuerzo máximo, entonces lo que se sugiere es hacer un diagrama de momento flector para identificar el valor de momento máximo, y de esa manera en ese punto se analiza con ese valor de momento máximo calculado. Propiedad de la sección, se dice entonces que también lo que se recomienda es tener los conocimientos mínimos necesarios para poder determinar o calcular los momentos de inercia de la sección transversal. Recuerden que esta metodología, o mejor dicho, estos conocimientos son adquiridos en un curso previo de estática.
Entonces, es recomendable que tengan a la mano o recuerden cómo se determinan esos cálculos. ¿Sí? Que agarren un librito de estática y den un repaso rápido. Y por último, se genera el cálculo de esfuerzo normal utilizando la ecuación general, ¿sí? O en este caso, si te solicitan o si se requiere el valor de esfuerzo máximo absoluto, pues la ecuación de esfuerzo máximo. Ok, entonces, de esta manera estamos concluyendo el tema de flexión en vigas, específicamente en este punto al momento, esfuerzos normales. Las ecuaciones principales a utilizar entonces van a ser la ecuación número 2, la ecuación número 3. Y cuando tengamos perfiles económicos, o mejor dicho, comerciales, vamos a utilizar la ecuación número 4. Les sugiero entonces tener también a la mano los apéndices, ya sea del libro de Beer, del libro de Hibeler o cualquier otro libro de mecánica de materiales donde ustedes puedan obtener estos datos. Entonces, por el momento sería todo. Me despido y gracias por su atención. En el siguiente video vamos a generar entonces o vamos a trabajar con los valores, con ejemplos de este tema. Hasta pronto.